Una en punto de la tarde y lo anunciado, nos encontramos en los estudios de 24 horas mediodía con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Paco, quiero empezar preguntándole por esta acción de nulidad, este recurso de nulidad que ustedes han interpuesto esta mañana frente a la investigación iniciada por el Ministerio Público a cargo del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Sí, hemos presentado hoy un remedio procesal de nulidad absoluta, amparándonos en el artículo 150D del Código Procesal Penal, que establece literalmente que es nulo de pleno derecho, es decir, no tiene efecto jurídico, no vale para el derecho todo acto, en este caso acto fiscal de apertura e investigación al presidente, que viola el contenido esencial de derechos o garantías constitucionales. ¿Cuál es la violación que reclamamos en la cual el presidente es agraviado? La violación al derecho a ser sometido a un procedimiento preestablecido por ley, que está amparado en el artículo 117 de la Constitución, que proscribe que a un presidente no solo se le puede acusar, sino que tampoco se le puede investigar, no se le puede juzgar, no se le puede sentenciar mientras dure su mandato. Al término del mandato, sí, fuera de 4 casos que establece la Constitución, que son traición a la patria, disolución del Congreso, no convocatoria de elecciones e impedimento para que funcionen los sistemas de justicia electoral. Así es, pero doctor, usted está haciendo referencia al artículo 117 de la Constitución y precisamente quisiera que revisemos el artículo 117 de la Constitución, porque a la letra, y lo tenemos en pantalla en este momento, dice: el presidente de la República solo puede ser acusado, y yo creo que esta es la palabra clave, durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Te pregunto clara y directamente, ¿en qué parte del artículo 117 dice que no se le puede investigar al jefe de Estado? Y te voy a explicar también claramente. Claramente, cuando uno interpreta un dispositivo, no solo tiene que mirar la literalidad. Había un famoso jurista que era Montesquieu, decía: el juez o el fiscal es la boca muda que pronuncia la ley. Esos tiempos ya pasaron. Hoy, cuando se analiza una disposición, hay que analizarlo en el sentido histórico, en el sentido funcional, en el sentido teleológico. ¿Cuál es la finalidad del 117? La finalidad es establecer una inmunidad a la figura presidencial, no a la persona del presidente, a la condición de presidente, que es el primer mandatario de la nación. ¿Por qué? Por una razón sencilla para que me entienda la audiencia. Si abrimos la puerta a que el presidente pueda ser querellado, pueda ser denunciado, pueda ser demandado, violando lo preceptuado en el artículo 117 de la Constitución, el día de mañana vamos a tener una rumba de expedientes en la que el presidente de Castillo se va a dedicar a contestar demandas, se va a dedicar a contestar interrogatorios de la Fiscalía, se va a dedicar a contestar quejas administrativas. Y la pregunta es: ¿en qué tiempo gobierna? Pero ese es el sentido del 117. Pero también está de por medio la obligación que tiene todo funcionario público de ser transparente y someterse precisamente a las disposiciones judiciales. No se está negando la presunción de inocencia del presidente Pedro Castillo, simplemente se está realizando una investigación fiscal, no con todos los procedimientos jurídicos y además abrazado precisamente al derecho constitucional que todos tenemos de la presunción de inocencia. ¿Cuál es la necesidad de declarar o de presentar un recurso de nulidad que, francamente, desde mi punto de vista personal, pareciera que le hiciera un flaco favor al presidente de la República porque no quiere responder ante las autoridades? No. El presidente no se puede allanar a actuaciones arbitrarias, porque el presidente tiene un deber en la Carta Magna. La Constitución, que es de todos, dice: primer deber del presidente de la República, punto 1, 118 de la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y te voy a decir una cosa más, Paco. Pero precisamente el presidente podría someterse a esta investigación, el que nada debe, nada teme, y desde ese punto de vista el presidente puede ser investigado. ¿Por qué no? No, no es eso. Constitución de Brasil, Constitución de Argentina, Constitución de Noruega, Constitución de Italia, Constitución de Colombia, tienen una disposición igual a la disposición de la Constitución peruana. Pero en todas esas constituciones, doctor Espinosa, me va a disculpar, hay una figura que se llama el juicio político, que no existe en la figura constitucional peruana. En este caso, el Ministerio Público lo que está haciendo es investigar al presidente de la República
sin la necesidad de que se inicie proceso penal, porque no se puede iniciar por precisamente lo que hemos visto en el artículo 117. No se le puede acusar al mandatario, pero eso no impide que no se le investigue, insisto. Paco, tengo que corregirte porque en el Perú existe juicio político, está regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución, ¿correcto? Claro que sí. Lo que los americanos llaman el famoso impeachment, ¿correcto? Claro. En el Perú existe juicio político, ya lo ha establecido además el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, así que eso no es correcto decir, en el Perú no existe juicio político, por eso es que vamos a investigar. Son dos cosas distintas. El juicio político tiene asiento en el 99 y 100 de la Constitución. Lo que estamos discutiendo es la inmunidad que tiene asiento en otra disposición que es el 117. Tú me dices, pero ahí dice acusado. Muy bien, vamos a responder con otro argumento que es importante. Mis colegas abogados han olvidado que en el campo del proceso penal existe un principio que se llama pro homine, que cuando tú vas a interpretar una ley procesal penal, hay dos sentidos de interpretar, a favor de la persecución o a favor del procesado. El pro homine quiere decir pro persona, pro investigado, no pro fiscalía, no pro investigación, no es pro procesado, pro investigado. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en una relación laboral. Existe el indubio pro operario. Cuando hay duda en una interpretación de una ley laboral, no se interpreta a favor del empleador, se interpreta siempre a favor del trabajador. Y eso existe en el derecho. Y es doctrina consolidada. Lo que pasa es que los colegas que hablan, por ejemplo, no sustentan ningún precedente como no lo ha hecho el fiscal de la Nación. Yo he leído las 26 páginas de la disposición fiscal número 6 que abre investigación contra el presidente, en ni una sola cita cuál es el precedente, cuál es el fundamento jurídico, qué sentencia el Tribunal Constitucional avala, qué fallo de la Corte Interamericana lo respalda. No tiene argumentos jurídicos, simplemente es decir, hay indicios y habría. Y antes no había indicios, yo te pregunto, pero contra los expresidentes no había indicios, ¿por qué crees que no se investigó? Hay indicios y no es como lo que dice el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de que estos son solo dichos de la prensa, eso es una falacia, y lo digo con todo el respeto del mundo al doctor Aníbal Torres, que me parece un jurista destacado, pero es una falacia, porque no son solo dichos de la prensa, hay una corroboración fiscal de los dichos por las fiscales Cesenarro y por la otra fiscal Taquire, que precisamente han pasado por el despacho del fiscal Pablo Sánchez, y esa es la razón por la cual ha decidido investigar al presidente de la República. No es cierto. No hay corroboración porque las personas que están hablando recién empezaron a hablar y han empezado procesos de colaboración. Hay un informe fiscal que han tenido que pasarle al fiscal de la Nación. El informe es una opinión de la Fiscalía, no es corroboración. Que un fiscal diga una cosa no significa que sea cierto. Los fiscales opinan a través de informes. El informe no es una sentencia, cuidado. No, para nada, porque además no es función del Ministerio Público. Por supuesto, pero vamos al siguiente punto. Pero si existen indicios, precisamente no es porque al Ministerio Público se le ocurrió. Hay una serie de elementos que han llevado a las doctoras Cesenarro y a la doctora Taquire a elevar un informe a la Fiscalía de la Nación en la cual existen indicios por los cuales el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene que ser investigado. No puede ser investigado. Y te voy a poner el ejemplo anterior. ¿Por qué la doctora Adelaida Bolívar? ¿Por qué la doctora Gladys Echaíz? ¿Por qué la doctora Zoraida Ábalos? ¿Por qué el mismo Pablo Sánchez, el doctor Pablo Sánchez, en la gestión de Toledo, sabía que a partir del artículo 117 a Toledo no lo podía investigar? Es la primera vez que se le investiga a un presidente en funciones por actos de corrupción. El mismo Pablo Sánchez reconoce que el 117 establece una inmunidad para investigar al presidente, ojo. Pero ¿qué cosa nos dice? Nos dice, pero la coyuntura pesa más. Qué pena y qué temor siento yo. Yo creo que a partir de ahora ningún ciudadano peruano puede dormir tranquilo, porque si al presidente de la República se le viola el debido proceso, se le viola la Constitución con maromas, porque a mí me parece que acá hay una guerra política disfrazada de legalidad. Una y qué pena que el Ministerio Público, el presidente de la República, la que viene desde el mismo Ministerio Público, doctor Espinosa. Porque el Ministerio Público lamentablemente está siendo caja de resonancia de la oposición. ¿Qué decían contra el fiscal Pablo Sánchez? Decían, si no le investiga al presidente, lo vamos a denunciar. Si no querella al presidente, lo vamos a incluir en una investigación. Vamos a plantear una acusación constitucional. Pero, ¿no doctor, y con todo respeto, ¿no le parece a usted que usted está buscando una figura de inimputabilidad en el presidente de la República? Para nada. ¿Por qué no puede responder como cualquier otro ciudadano frente a algo que le preocupa además a la población? Yo particularmente como ciudadano quisiera ver que el presidente de la República dé la cara y explique esta situación en la que está comprometido, por lo menos de manera indiciaria. Y es importante porque los peruanos merecemos precisamente que la máxima autoridad de nuestro país responda por una serie de acusaciones que son gravísimas. No es cualquier acusación, ojo. A ver, no es el primer caso
donde una investigación tiene varias palabras, tiene varios dichos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Caso Cuello Blancos del Puerto. Gianfranco Paredes, que se le imputaba ser mano derecha de Walter Ríos, en el caso Cuello Blancos del Puerto, habló, levantó la mano, sindicó, señaló el dedo acusador. Durante 31 meses sometieron sus palabras, sus dichos, sus indicaciones a corroboración. Conclusión, hoy Gianfranco Paredes no es colaborador, se quedó en aspirante. Estas personas que están hablando son aspirantes a colaborador, no se ha corroborado su dicho. El periodo de corroboración recién se ha abierto y la corroboración tiene que ser sobre los elementos centrales y toma tiempo. Al día de hoy nadie puede decir objetivamente que los dichos están corroborados. Lo que tenemos son palabras y esas palabras son de aspirantes y esos aspirantes pueden no llegar a ser colaboradores. Y estamos completamente de acuerdo, doctor. No hay nada corroborado hasta el momento según lo que usted ha manifestado, pero existen informes de preocupación por parte de las fiscales que ya le he mencionado, que han elevado al Ministerio Público, que han elevado a la Fiscalía de la Nación, razón por la cual se ha abierto esta investigación. Sí. No es una ocurrencia del Ministerio Público, no son dichos de la prensa y tiene que estar basado en hechos objetivos, ¿o no? Yo no he dicho que sea un invento de la prensa. Yo lo que te estoy diciendo es que es lamentable que la propia Fiscalía de la Nación actúe con una doble personalidad. En una suerte de desdoblamiento de personalidad, porque primero tenemos la posición de la doctora Zoraida Ábalos, luego tenemos la posición del doctor Pablo Sánchez, y acá parece ser que el derecho viene en función de la persona, y eso no es así, porque viola la predictibilidad, viola la seguridad jurídica. Los ciudadanos tenemos que saber que así operan el poder público, que así opera el sistema de justicia penal y que el artículo 117 tiene que respetarse. Si no se respeta, se abre la puerta para cualquier injusticia. Había un autor que decía, el primer acto de injusticia abre paso a todas las injusticias que ven. A mí me preocupa una palabra que usted usa en el documento de 11 páginas que usted ha remitido precisamente con este pedido de nulidad que dice persecución. ¿Por qué usa la palabra persecución, doctor? Porque hay que interpretar cuando la Constitución se refiere a que el presidente no puede ser acusado, lo que debe interpretarse es que no debe ser perseguido, no debe ser procesado, no debe ser encausado, no puede ser juzgado, no puede ser sentenciado. A eso nos referimos, no puede ser sometido a persecución mientras dure su mandato, salvo los 4 casos que pone la Constitución. Pero digamos, alguien con cierta suspicacia cuando lee la palabra persecución podría implicar o podría inferir que se está temiendo que el presidente pueda utilizar la figura de la persecución política de alguna manera para obtener algún asilo, alguna inmunidad o alguna figura que lo salva de presentarse ante la justicia. No, el documento que tú tienes, que tiene 11 páginas, en ningún momento utiliza la expresión persecución política. No, pero sí lo utilizamos en el ámbito penal. He leído la palabra persecución y de hecho lo he corroborado pero no con fuentes de otros colegas periodistas del Comercio. Paco, yo soy el autor del documento, pregúntale al autor, yo lo he escrito y te digo, nunca he hablado de persecución política. No persecución política. No ponga palabras en mi boca porque yo he dicho persecución. Penal. La palabra persecución. Por eso, penal. Por eso hay que aclarar que no utilizamos persecución política. Yo no he dicho en ningún momento la palabra persecución política, doctor. Entonces, yo lo que le he dicho le he expresado mi preocupación por el uso de la palabra persecución frente a la suspicacia que se podría generar frente a esta situación. ¿O no cree usted que hay una suspicacia? Si a ti te abren una investigación, la Fiscalía te está persiguiendo. Me está denunciando en todo caso. En el ámbito penal, te invito, por ejemplo, que revisemos alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Casos de flagrancia. El Tribunal Constitucional utiliza el término que cuando a una persona le abren investigación, lo persigue el Ministerio Público. ¿Y cómo se le llama a ese indiciado? Se le llama perseguido. ¿A qué le teme el presidente Pedro Castillo, doctor Espinosa? Se lo pregunto con todo respeto. ¿A qué le teme el presidente Castillo? ¿Por qué hay este nerviosismo de no querer responder ante las autoridades fiscales por este caso que además perjudica tremendamente su imagen personal, más allá de su imagen como presidente de la República? Paco, el presidente ni tiene temor ni tiene nervios. ¿Y por qué no responde entonces ante la justicia? Porque no puede agachar la cabeza ante un acto inconstitucional. Paco, si el día de mañana tú serías vejado, agraviado con un acto inconstitucional, bueno, tú vas a tolerar, es que si yo tuviera una denuncia de la gravedad que tiene el presidente de la República y soy inocente, voy y doy la cara porque soy inocente. No es así, así no funcionan las reglas en el derecho. Lo primero que hay que establecer es, sin que haya algún manto de culpabilidad, acá no está en discusión eso, la discusión es, ¿se puede abrir investigación del presidente? No se puede. Y si no se puede, entonces cualquier otra cosa que se haga es ilícita, es inconstitucional y es nula.
Por Diego eso García Sayán, ex ministro de Justicia, un abogado que nadie lo podría acusar de ser un abogado de derechas, ha asegurado ayer en un medio local que la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es correcta. Diego García Sayán. Sí, y yo creo que don Diego García Sayán, a quien conozco, trabajé en la Corte Interamericana cuando era presidente de la Corte Interamericana, creo que tiene una lectura bastante limitada a la normativa. Y don Diego olvida que este dispositivo, el del artículo 117, este concepto de acusado no es de ahora, lo tenemos de la Constitución de 1860. Así es. Y en la Constitución de 1860, en el artículo 45, acusado quería decir demandado, denunciado, o sea, quería decir todo. Y hay varios autores, tú me citas a Diego García Sayán, yo te cito el maestro del derecho constitucionalismo peruano, el maestro Enrique Bernales Ballesteros, el profesor, que paz descanse, Enrique Chirino Soto, el profesor Javier Vallerriestra, Francisco Eguiguren Praeli. ¿Qué cosa han dicho en sus libros? Han dicho que el presidente es irresponsable mientras dure su mandato. No por Sobre, ser él, ahí por la doctor, función me va a presidencial. disculpar, pero ahí hay un pequeño detalle que usted está omitiendo, que es que todos los autores que usted ha mencionado y que yo he tenido la oportunidad de leer algunos de ellos, establecen que no se le puede acusar por las causales en el artículo 117 que establece la Constitución. No. En ningún momento hablan de investigación. No, y te voy a decir una cita expresa, fíjate. Incluso el doctor Eguiguren dice, no puede ni siquiera ser demandado en la vía civil. Acusado, No puede ni siquiera. lo que dice el artículo no solo 117. acusado, no solo dicen acusado en el ámbito penal, dicen demandado en la vía civil, quejado en el ámbito administrativo, porque tiene un sentido. El maestro Luis Villarán, comentando la Constitución de 1860, decía lo siguiente. Villarán, el principal comentarista de la Constitución en ese tiempo, decía: al presidente no se le puede distraer y que se subordine al Poder Judicial, a la Fiscalía, cuando tiene la alta responsabilidad de gobernar un país. Y entonces, ese es el sentido. Entonces, ¿qué Esa hacemos es la todos finalidad. los peruanos, estimado doctor Espinosa? ¿Esperamos los 5 años, que las probables pruebas que puedan haber desaparezcan y que el presidente Castillo nunca le responda a la justicia peruana por esta situación? A ver, que quede claro, acá no hay ninguna impunidad. No. Al ministro Silva, Pero a los si es congresistas que- de Acción Popular, no, que Si quede es que, claro, a ver. a lo el que yo voy proceso es uno. que si usted pretende que no se le investigue al presidente de la República por 5 años, en 5 años esas pruebas pueden desaparecer. Hay una razón de hecho por las cuales el Ministerio Público establece que esta investigación es necesaria e importante precisamente para el esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué pruebas, Paco? Yo he revisado las 26 páginas. Cuando la Fiscalía hace esa afirmación, esa es una especulación. Por eso he dicho yo, investigar no es especular. No es que pueden haber. ¿Qué elementos tienen? ¿Alguna amenaza? ¿Algún señalamiento? ¿Alguien que diga que hay de parte del presidente Declaraciones, ha recibido alguna chats, injerencia? Discursos que han dado los distintos el aspirantes a presidente colaborador eficaz y también los chats que han aparecido, las denuncias periodísticas, no son suficientes elementos como para que las ¿Establecen alguna amenaza al doctoras presidente? Cesenarro y Taquire eleven este informe al Ministerio Público y lo Paco, investiguen? te pregunto, ¿ahí puedes encontrar algún elemento para inferir peligro de obstaculización? ¿Peligro de interferencia en la investigación? No lo hay. Eso es una especulación, por eso te digo, investigar no es especular. Bueno, pero no especulemos. muchos, doctor Espinosa, podrían interpretar que este recurso de nulidad interpuesto ante el Ministerio Público son una obstrucción a la justicia. De hecho, hay quienes dicen que las respuestas del presidente Castillo a este cuestionario enviado de manera escrita no son una suerte de obstrucción a la justicia. Esas respuestas vagas, no cortas, gaseosas, no son una manera de alguna manera eludir las respuestas o los interrogatorios del Ministerio Público. La doctora Elvia Barrio, la señora presidenta del Poder Judicial, actualmente acaba de decir que estas discusiones se van a llevar al Poder Judicial. Cuando una persona, cuando el presidente de la República, cuando cualquier persona ejerce un derecho, cuando una persona presenta un habeas corpus, cuando una persona se defiende, no está obstruyendo, está ejerciendo su derecho. La nulidad es un remedio que pone la ley. La Un defensa punto. es una cosa, doctor, pero declarar una nulidad sobre una investigación fiscal es otra. Eso forma parte de la estrategia de defensa. Pero no te entiendo. O sea, a lo es que otra? yo voy es que si el presidente de la República tiene que defenderse, usted y su equipo legal asesorarán al jefe de Estado para que se pueda defender precisamente estas acusaciones, y si el presidente no tiene absolutamente nada que ver con ellas, esa es su estrategia de defensa. Es parte de la estrategia de defensa presentar un recurso de nulidad amparándose además en un artículo de la Constitución de esa manera. ¿Y tú crees que los defensores lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza y dirigirnos al cadalso? Eso no lo vamos a permitir.
Lo primero que hay que hacer es hacer respetar la Constitución. Y el medio para hacerla respetar es la nulidad. Y sobre el segundo punto que mencionabas, las respuestas del presidente. Lo que pasa es que están acostumbrados, no lo digo en tu caso, hay unas personas que están acostumbrados o querían escuchar ahí alguna respuesta, alguna precisión. Pero si yo te pregunto algo que tú ignoras, que tú desconoces, ¿tú sabías que la señora Juana se reunió con Pepe? No conozco ni a Juana ni a Pepe, desconozco. ¿Es una respuesta válida? Por supuesto. Tú puedes contestar sí, tú puedes contestar no, tú puedes contestar no recuerdo, tú puedes contestar no preciso o puedes contestar desconozco. Y para eso era necesario que le enviaran el formulario por escrito, doctor Espinosa. Se lo pregunto porque... No, yo sé, y lo discutimos la última vez que conversamos aquí en este mismo estudio, ¿no? En el artículo 165 del Código Procesal Penal. 167. 167, tiene razón usted. Pero a eso es a lo que yo voy, ¿no? ¿Por qué el presidente de la República ahora, con esta condición de investigado, va a tener que responder el interrogatorio de la Fiscalía? No se va a poder escudar en la necesidad de responderlo por escrito, por ejemplo. ¿Tiene algún temor el presidente Castillo de que algún fiscal le pueda hacer alguna pregunta face to face? Sabemos que el presidente no tiene las mejores habilidades comunicativas, pero de alguna manera no va a poder esquivar esta vez la posibilidad, si es que no se acepta su recurso de nulidad, el interrogatorio de la Fiscalía. Sí, pero lo primero que hay que decir es que en los interrogatorios el investigado no va solo, está asistido por su defensa. Así es. ¿Correcto? Entonces, los fiscales tampoco pueden abusar, o sea, finalmente harán las preguntas y se contestará. Pero usted mismo me acaba de responder, doctor Espinosa, el presidente de la República no va a estar solo, va a estar acompañado de usted, me imagino, y del doctor Pachas, que son su equipo de abogados. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Por qué no responderle nuevamente al Ministerio Público? No hay temor, Paco. Nos lo merecemos los peruanos, creo yo. Claro. No, los peruanos merecen un presidente que haga cumplir la Constitución. ¿Correcto? No, los peruanos merecen, le responda al Perú y al Ministerio Público una serie de sospechas gravísimas sobre lo que ha ocurrido durante su gestión. ¿Y por qué son gravísimas? Porque todos los días están atacando al presidente, todos los días hay titulares, todos los días hay periodicazos, por eso son gravísimas. Vamos a analizar una declaración. Lo que están buscando ustedes es politizar este hecho. Te invito, analicemos un indicio. Acá se ha armado un escándalo, demasiado estruendo, demasiado ruido y pocas nueces. Sobre un punto, dicen, hay una declaración de un aspirante a colaborador que dice que Samir Villaverde le habría entregado 30.000 soles a Silva y que Silva había dicho que es para el presidente. ¿A ti te parece grave eso? Por supuesto que sí. Ya, y yo te voy a contestar por qué no lo es. Y por supuesto que sí. Te voy a contestar por qué no, que el presidente de la República haya recibido no 30.000 soles, sino 100.000, que fue lo que después... ¿Y cuál es la prueba que ha recibido? ¿Que una persona tome su nombre? Yo digo, ¿sabes qué? Dame 100.000 soles y te voy a conseguir una entrevista con Paco Flores. ¿Me dan los 100.000 soles? Es para Paco, ¿ah? Sí. ¿Eso qué prueba? ¿Que tú recibiste los 100.000 soles? ¿O que una persona inescrupulosa está tomando tu nombre? Que son dos cosas distintas, Paco. Entonces, hay que llamar las cosas por su nombre. Y entonces, al escándalo también hay que ponerlo en su lugar. Eso es escándalo, eso es grito, eso es titular, pero jurídicamente no tiene consistencia. Eso no es un testimonio. Pero, ¿a quién le consta que el presidente ha cobrado algo, ha recibido dinero? ¿A quién le consta? Precisamente, doctor, si es que es escándalo, si es que esto es artificio, si esto es fuegos artificiales, vayan tranquilos al Ministerio Público, respondan el interrogatorio, sométanse a las investigaciones y el presidente va a salir mejor parado de lo que está entrando a esta situación, ¿no le parece? No, Paco, no me parece, porque lo primero que no hay que tolerar es la arbitrariedad, ¿correcto? Pasa una violación y entran todas, no podemos permitir eso. Por eso es que, primer paso, nulidad. Si la Fiscalía no acepta, el segundo paso es la tutela de derechos y va a haber un pronunciamiento por primera vez de la Corte Suprema, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y eventualmente de la Sala de Apelaciones. Y eso va a generar evidentemente jurisprudencia también. Por supuesto. Y estoy seguro que si el Poder Judicial sigue los estándares de la Constitución histórica, la interpretación teleológica, y te voy a poner un ejemplo más, el artículo 8.2b de la Convención Americana dice, por ejemplo, que toda persona tiene derecho a las siguientes garantías mínimas: recibir una imputación, una acusación formulada en su contra detallada y clara. Vamos a ponernos en el caso hipotético de que este recurso de nulidad sea rechazado finalmente por el Poder Judicial. ¿Qué acciones van a tomar posteriormente? No, la nulidad es ante la Fiscalía. Perdón, ante el Ministerio Público, tiene razón. ¿Qué pasa si el Ministerio Público finalmente dice denegada la acción de nulidad? Es que es altamente probable que eso pase, Paco, y te digo por qué. ¿Y qué van a hacer entonces? Porque precisamente la nulidad es para instar la tutela. La jurisprudencia ha establecido que no podemos ir en tutela directamente, que hay que darle la oportunidad primero a la Fiscalía que reconsidere su posición, pero no lo va a hacer, no va a recular, no va a retroceder, entonces va a rechazar, y rechazando nos abre la puerta para poder ingresar a la tutela de derechos, donde discutiremos precisamente la violación. Y ahí sí van a ir al Poder Judicial.
Es que precisamente planteada la nulidad, desestimada la nulidad, se abre paso a la tutela de derechos ante el Poder Judicial. Ese es el punto. Ahora, yo quisiera hablar, doctor, también con usted con respecto a este tema de la presencia de los equipos de la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Ayer usted ha tenido una expresión que me ha llamado mucho la atención en la que habla de que el Ministerio Público no puede entrar a Palacio de Gobierno porque hay secretos de Estado. ¿Qué secretos de Estado hay en Palacio de Gobierno? A ver, y yo no te puedo revelar los secretos de Estado. No, pero algunos... Si son secretos de Estado, se te mantienen en secreto, no lo Pero puedo ¿en publicar. Palacio de Gobierno hay secretos de Estado? O sea, Palacio que, de Gobierno que la es- Fiscalía o que el Ministerio ver. Público acudan a revisar los cuadernos de entradas y salidas en la puerta 6, que es la que da a la residencia de Palacio de Gobierno, ¿es la violación de un secreto de Estado? No, no, ¿De yo qué no manera? estoy diciendo, yo no he afirmado que hay violación al secreto de Estado. No, pero yo usted ha he dicho dicho que es ayer- una sede donde hay secretos de Estado. Sí, Y pero obviamente lo que- obviamente que los hay, evidentemente que los hay. Mire, pero vamos, le voy a vamos a un citar siguiente exactamente lo que usted ha dicho ayer a los colegas Sí, claro. del diario El Comercio. Y dice, la Fiscalía cree que puede venir a Palacio de Gobierno como si entrara a cualquier lugar. punto. Por supuesto. Y me reafirmo. Pero es el Palacio de Gobierno, es la Casa de Estado, es decir, hay y se rige por una serie de principios de transparencia y lo que quiere el Ministerio Público es precisamente encontrar una serie de elementos. No van a ponerse a buscar secretos de Estado, ¿no le parece un poco jalado A de los ver. pelos el argumento de los secretos de A Estado? ver, ¿es la sede donde hay secretos del Estado? Sí. Yo no he afirmado que se están violando. Ojo, yo he dicho que es la sede. Sí. Segundo punto importante. Además de ser la sede, es el domicilio del presidente. Por ley, el presidente domicilia ahí. Y cuando estamos hablando del domicilio, estamos hablando ya de un derecho, que es la inviolabilidad de un domicilio. Supuestos en donde la inviolabilidad del domicilio retrocede, cede. Primer supuesto, flagrancia delictiva. ¿Los fiscales han ingresado por flagrancia delictiva? No. Segundo supuesto, motivo de sanidad. ¿Hay motivo de sanidad que lo justifique? Tampoco. Tercer supuesto, ¿hay una autorización del titular? Tampoco. Entonces, le pregunto, ¿qué necesitan? Orden judicial. ¿El Ministerio Público Orden ha judicial. ingresado a la residencia presidencial? ¿Y qué cosa es Palacio de Gobierno? No, le pregunto. Por eso te pregunto. Es que Palacio de Gobierno, y usted lo sabrá mejor que yo, doctor Ah, Espinosa, ¿tú está crees que- dividido en dos espacios. Pero tú crees que solo el dormitorio, la Doctor, habitación, el cuarto es doctor, del presidente. pero por eso yo le digo, yo arquitectónicamente le digo Ajá. que Palacio de Gobierno tiene dos espacios. El área funcional en donde despacha el presidente de la República, donde incluso está incluida la PCM, y la residencia del presidente de la República, que es un espacio completamente aparte. La A Fiscalía ver. no está entrando a la residencia presidencial, A ver, Paco, no. está entrando a Palacio de Gobierno, que es una sede institucional del Poder Ejecutivo y donde se rige una ley de transparencia. Además, los secretos de Estado están protegidos por una ley, precisamente también. Paco, a ver, hay que aclarar. Domicilio no se entiende en los términos del derecho civil, se entiende en los términos del derecho constitucional. Domicilio constitucional, donde está el presidente, donde desarrolla funciones y en donde vive. Correcto. Si quieren ingresar, ya te he puesto los supuestos. Tenían orden judicial y miren qué acto más transparente, que ni siquiera en estar bajo los supuestos que permite la norma, se le ha atendido, se le ha dado la información que se necesita a la Fiscalía. Pero el mensaje que yo quiero dar es que los fiscales no pueden creer que pueden ingresar a Palacio como cualquier cosa. ¿Qué cosa es eso? Es una institución pública. No, pero es que es una institución que al mismo tiempo es domicilio. ¿Tú crees que pueden ingresar a tu domicilio por cualquier cosa? No. ¿Ingresan por qué? Porque se está cometiendo un delito. ¿Ingresan por qué? Porque hay una orden judicial. Nada de eso ha habido. Yo insisto con Ese el es el hecho, punto que he doctor señalado. Espinosa, Ese es de el que no punto se está he señalado. entrando al domicilio del presidente de la República, porque además tengo entendido que el presidente de la República no domicilia en Palacio de Gobierno, ¿no? Tiene una vivienda en otro distrito de la capital, donde vive su familia, donde están sus hijos, y no vive necesariamente en Paco, Palacio de Gobierno. no es así, no es así. Lamentablemente voy a tener que aclararte una vez más. No es así, no funciona así. Domicilio, ahí está el presidente, ahí está su familia, ahí residencia. Es el domicilio, es el palacio. ¿O tú crees que se limita a un espacio? Por eso te digo, es que no, acá la arquitectura no es la que resuelve, es el derecho constitucional. Y el derecho constitucional habla del domicilio constitucional. Te voy a decir un ejemplo. Nadie podría entrar a Palacio de Gobierno bajo ese concepto. Con esa premisa, doctor. Paco, hubo un caso que llegó al Tribunal Constitucional. Una persona que estaba dentro de su carro. Y esa persona alegó que dentro del carro estaba su domicilio constitucional. ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional dijo, no, es una tontería porque esta persona vive en Miraflores y su carro está por la Victoria? No, lo que dijo es, cualquier espacio donde pueda desarrollar algún tipo de intimidad, privacidad, se llama domicilio constitucional. Así debe entenderse. Doctor, ¿está comparando usted un vehículo con Palacio de Gobierno? No, te estoy explicando que no es la arquitectura ni el espacio físico lo determina.
lo que determina el domicilio constitucional es lo que dice el Tribunal Constitucional, espacio donde te desarrollas, libre desarrollo de personalidad, ejercicio de derechos. Eso es lo que está pasando. Pero el Palacio de Gobierno tiene una estructura sui generis, pues, porque es el lugar donde despacha el presidente de la República. Y es el lugar donde vive. No olvide. Pero no, yo insisto, nuevamente no vive en otro lugar, doctor. Paco, no entra no hay que caer en esa, o sea, hasta en ese donde error. yo sé y hasta donde yo tengo conocimiento, ninguno de los fiscales, de los equipos fiscales que han acudido a Palacio de Gobierno han pretendido ingresar a la residencia presidencial. Y eso está en la parte posterior del Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque conoces la intención de los fiscales. Porque dices han pretendido, o sea, ¿tú sabes de la intención que tenían? Bueno, pero es la información que nosotros tenemos. Los fiscales, ¿qué han ido a buscar? Han ido a buscar los cuadernos de visita de Palacio de Gobierno, han querido entrar en otras oportunidades también al despacho de la Secretaría General de Palacio de Gobierno del Presidente de la República y que no se les permitió. Eso es un lugar laboral. Esta fiscalía de ayer que ha ido la doctora Kiko ha ido por primera vez a pedir esa información. Lo que pasa es que han ido varios fiscales. No es que se ha ido, se ha repetido, no están dejando entrar. No. Y por eso te digo, pese a los supuestos que te estoy estableciendo, pese a los supuestos que estoy señalando, lo que yo quiero informar es algo muy claro. Lo que yo quiero informar es, hay que tener mucho cuidado porque se están cometiendo excesos y esos excesos se traducen luego en responsabilidad. Por eso hay que ver con cuidado, que mis declaraciones se entiendan en esos términos. O sea, yo no estoy concluyendo algo, lo que estoy diciendo es, hay que recordar nada más que los fiscales son defensores de la legalidad, no verdugos de la legalidad. Tienen que cumplir con la Constitución y la ley. Sí, eso es eso. Y todo funcionario público es responsable de la transparencia de la institución en donde se desempeña. Transparencia el y presidente legalidad de la República. Transparencia y legalidad. No puede ser transparente violando la Constitución. ¿Correcto? Precisamente la Carta Democrática Interamericana, que establece los supuestos constitutivos de la democracia, habla por un lado de la transparencia, pero por otro lado habla del respeto a los derechos y la legalidad. Si no hay la legalidad, ¿de qué transparencia hablamos? Están indisolublemente vinculados. Usted, doctor, ya casi da por hecho de que el Ministerio Público no se va a retractar en su intención de investigar al presidente de la República, lo cual nos lleva al escenario judicial. Es decir, ustedes van a elevar este pedido de nulidad ante el Poder Judicial, ¿no es cierto? Vía tutela. Ante la Fiscalía se llama nulidad y ante el Poder Judicial se llama tutela de derechos. Y esa tutela de derechos precisamente se discute si es que ha habido una violación o no al artículo 117 de la Constitución. Y mira la manera de resolver. El juez convocará a una audiencia pública con debate contradictorio, donde irá el señor fiscal de la Nación o algún fiscal a defender su posición y donde participaremos nosotros sustentando nuestra medida. Ustedes verán ahí quién de las dos partes tiene argumentos jurídicos. Ustedes van a estar seguramente difundiendo, ¿no es cierto?, informando a la ciudadanía de los alcances de esa audiencia. No hay mayor escenario democrático que una audiencia pública. Esperemos primero que nos dejen entrar, porque últimamente no nos dejan entrar en un montón de lugares. No, pero eso corresponde al Poder Judicial y las audiencias son públicas en el Poder Judicial y la audiencia de tutela es una audiencia pública. Hay excepciones bajo el artículo 8.4 de la Convención, pero que no calzan dentro de este supuesto. Vamos a hacer un ejercicio de proyección. ¿Qué pasa si esta acción de tutela que ustedes van a presentar ante el Poder Judicial en la eventualidad de que se rechace el pedido de nulidad no prospere en el Poder Judicial? ¿Han decidido o han contemplado la posibilidad de recurrir a instancias internacionales? Es que esa es una opción. A ver, primero, la nulidad. Si no prosperara la tutela de derechos ante el Poder Judicial, si no prosperara dentro del proceso penal, se abre el escenario de la demanda constitucional de amparo, que sería a cargo del doctor José Palomino Manchego, que ve los temas constitucionales del presidente. Y agotada la vía interna, si no encontramos justicia, que espero que no pase eso, pero si no encontráramos, la propia Constitución y la Convención Americana reconocen la posibilidad de la jurisdicción supranacional, Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son órganos que intervienen subsidiariamente cuando el sistema de justicia interno fracasa y no ha dado respuesta a la violación al derecho. Hay quienes dirían que toda esta acción, estimado doctor Espinosa, es una manera de dilación del proceso que se le pueda seguir al presidente. No es dilación porque no estamos pidiendo en ningún momento que se suspenda la investigación, estamos pidiendo que se acabe. Pero mientras eso se discute, no vamos a oponernos a participar en las diligencias, pese a que consideramos que es una investigación inconstitucional. Vamos a defender al presidente en la investigación fiscal. Esto ni dilata ni paraliza la investigación, hay que dejarlo claro. Sigue la investigación mientras en un cuaderno separado, en un expediente específico, se va discutiendo este pedido.
Y eso evidentemente tampoco va a dejar de hacer que el presidente de la República cumpla con sus labores constitucionales y como presidente de la República. Ya lo tienes distraído porque el presidente ahora tiene que ocuparse a defenderse. Pero para eso tiene están que ocuparse. ustedes, doctor. No, pero esta es la defensa técnica, Paco. La otra parte es la defensa material, la defensa de los hechos, la defensa de la persona. La defensa tiene dos caras, la defensa técnica formal togada, que la ejercemos los abogados, y la defensa material, que es la defensa de los hechos de la propia persona. ¿El presidente de la República va a dejar de viajar, va a dejar de acudir a consejos de ministros, va a dejar de ir a actividades oficiales por defenderse? Yo no te podría contestar específicamente eso porque no tengo la agenda del presidente ni veo los temas políticos del presidente. No, pero te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo lógico. Este acto lo que hace es distraer al presidente de la República, Te voy a poner un ejemplo de de distracción. sus labores Sí. como presidente de la República. Entonces yo por eso le pregunto, estar inmerso en una investigación dictada por el Ministerio Público, ¿van a impedir que el presidente viaje? Que el presidente acuda a los consejos de ministros, acuda al Consejo de Ministros descentralizado, acuda a alguna actividad en algún punto del país? Y te voy a contestar con ejemplos. Uno, hoy el fiscal de la Nación podría pedir el impedimento de salida del país del presidente. Podría pedir lo que se conoce como la comparecencia con restricciones para el presidente, como por ejemplo, ¿no es cierto?, no concurrir a otros lugares, comunicar al juez. Tercero, con esta investigación al presidente se le podría someter a una videovigilancia, estar vigilando al presidente qué hace, qué actividades realiza, cuándo entra a Palacio, a qué hora sale. Otro punto importante, bueno, con esta yo la verdad investigación, honestamente creo, doctor, que el presidente de la República está bien resguardado y yo creo que se sabe con pelos y señales qué hace y deshace todo el día. No porque precisamente la ley le da poder a la Fiscalía para hacer lo que te digo. Y te voy a decir una cosa más. La Fiscalía puede hasta intervenir en tiempo real las comunicaciones del presidente. ¿Cuál es el argumento? Lo tengo investigado. ¿Eso es tolerable? ¿Eso es admisible? Es más, puede hasta, fíjate, vamos a ir al extremo, puede utilizar, como ha puesto el tema de la organización criminal, que es un calificativo, no es un hecho, es una consideración, pero eso no es un hecho, eso no está probado. Puede hasta poner a gente encubierta, o sea, infiltrar a una persona en Palacio, puede realizar operaciones encubiertas, eso se puede hacer, lo permite la ley 30.077 en casos de investigación crimen organizado. Eso es terrible, Paco. Si tú me dices que eso no interfiere en su función presidencial, entonces yo no sé de qué estamos hablando. Bueno, pero la verdad, doctor, es que a mí me sigue pareciendo que el presidente de la República tiene que responder sobre estas inquietudes que han generado en la población y que hacen que todos los peruanos queramos saber la verdad de lo que está pasando. Sí, no puede un presidente de la República ampararse en un artículo de la Constitución o en algún tipo de disposición legal para simplemente no responder, quedarse callado por 5 años y esperar que esto pase como si nada hubiera ocurrido. Eso no es dable. Yo creo que por un acto de transparencia, por un acto además de integridad de la figura del presidente de la República, el presidente Pedro Castillo tiene la obligación y el deber de responderle a la justicia y de explicarle a los peruanos que esta situación en la que está inmerso es o no es cierta. Con la presunción de inocencia de por medio, por supuesto. Eso es un derecho inalienable de la Constitución Política de Perú. La presunción de inocencia es un derecho inalienable y el derecho al debido proceso en su manifestación del principio de legalidad es otro derecho inalienable. Los dos valen igual. Ni un derecho está por encima del otro. Pero te voy a decir una cosa más que es importante, además, entender. En una democracia no es el fin alcanzar la verdad el que justifica los medios, buscar indicios, buscar pruebas. No es el fin el que justifica los medios. Son los medios los que justifican los fines. ¿Están buscando politizar esta investigación, doctor Espinosa? No, yo no estoy politizando nada, yo estoy haciendo la defensa y se lo pregunto, dentro de los cauces se lo pregunto directa, concretamente y con todo el respeto, porque lo que usted me dice suena muy parecido a lo que ha dicho el doctor Aníbal Torres, a lo que ha dicho el mismo presidente de la República ayer en Loreto, persecución, no me dejan trabajar, y parece que se estuviera politizando. Porque cuando este tipo de argumentos, que en su boca son argumentos jurídicos y válidos de la defensa técnica, cuando lo dice el presidente del Consejo de Ministros y cuando lo dice el mismo presidente de la República, ya se convierten en declaraciones políticas. Pero no hay que olvidar que el doctor Aníbal Torres es uno de los más grandes juristas que tiene el país. Pero es el presidente del Consejo de Ministros. Está bien, pero está hablando también como abogado y conoce la ley. Y el presidente de la República es el agraviado. Además de ser presidente, está agraviado porque le están afectando a la Constitución en su perjuicio. Él tiene derecho a no ser investigado
por su investidura, y si están violando su derecho, tiene derecho a quejarse, por supuesto. Si es un agraviado, a él le están afectando el debido proceso, por supuesto que tiene. ¿Y no es agraviado el Estado por estas acusaciones contra el presidente de la República? Sería si fueran ciertas, pero no lo son. Y fíjate una cosa, al término del mandato se puede realizar la investigación. Acá que quede claro a la gente. No es que se cierre el caso sigue. Ahí está el ministro, están los congresistas, continuarán las pesquisas hasta las diligencias preliminares. No pero es que todo se lo deje de relacionado con el investigar. presidente Pedro Castillo no se investiga. No, pero claro. Y pero ahí no se hay investiga un porque grave la riesgo, Constitución además de que se establece. puedan perder una serie de pruebas importantes y valiosas para la investigación. Claro, no? pero Paco, yo te digo una cosa, por eso te digo, acá no hay ni temor, ni falta de transparencia, acá lo que hay es respeto simple y llano a la Constitución. El día que empezamos a tolerar violaciones a la Constitución por coyunturas, por supuestos indicios, por la gravedad de los cargos, ese día empieza el inicio del declive de la democracia, que la democracia se levanta sobre el respeto a la ley, sobre el respeto a la Constitución. Bajo la Constitución todos tenemos que ser respetuosos. El Tribunal Constitucional lo ha dicho, en una democracia constitucional no hay zona, ni órgano exento de control constitucional. ¿Para cuándo esperan una respuesta del Ministerio Público sobre este pedido de nulidad? Esperemos esta semana, yo creo que un plazo razonable es 3 días para que conteste la Fiscalía. Si no lo hiciera o si contesta insatisfactoriamente, acudiremos en vía de tutela al juez supremo de investigación preparatoria. ¿Y qué plazo tiene este proceso de tutela que ustedes presentarían ante el juez? No hay un plazo exacto normado en la ley. El Código Procesal Penal en el artículo 71.4, que es el que regula la figura de la tutela de derechos, ni en el Acuerdo Plenario 4.010 se ha establecido un plazo específico para convocar audiencia, para resolver. No hay como lo hay, por ejemplo, para los casos de prisión preventiva o control de plazo. Para el caso de tutela no hay, pero estoy seguro que el Poder Judicial actuará con brevedad, con eficacia, con prontitud, por lo que está en juego en este momento. Muchas gracias, doctor Espinosa, por Paco, haber un placer. estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía y por habernos aclarado el panorama jurídico del presidente de la República y por haber debatido también con altura y respeto sobre este tema. Muchas gracias. Paco, gracias. Tenemos posiciones contrarias, siempre con altura y respeto, y yo te agradezco la invitación para poder explicar a la ciudadanía. Muy amable, doctor Espinosa. Gracias.